Hola muchachos, buenos días. Esta es la clase de español para grado décimo. Recuerden que en la clase anterior empezamos a ver el Renacimiento, tocamos la Celestina, la dejamos como lectura, hicimos una pregunta sobre el humanismo de ella. Y vamos a recordar qué es la literatura renacentista. Recuerden que se conoce como toda aquella literatura producida en el contexto del Renacimiento europeo, que es un periodo que abarca los siglos XV y XVI aproximadamente, por allá en 1400 y 1500. La principal característica de esta literatura pues es el regreso a la cultura pues clásica grecolatina, que se experimentaba en el campo de las artes, la forma de pensar, la filosofía, el simbolismo, todo lo que incluyera pues pensamiento, nuevo conocimiento, renacimiento, recuerden la palabra renacer. Entonces la revalorización del humanismo relativamente pues dejado a un lado durante la Edad Media. Recuerden que la Edad Media fue una edad muy católica, muy de convicciones muy estrictas a la voluntad pues de la Iglesia. Constituye pues un renacimiento cultural, de allí el nombre que se conoce de esta época. Entonces es el renacimiento de la cultura. Volver como a las raíces. Recuerden que los griegos, grecolatino, los griegos, los romanos, nosotros hemos heredado pues nuestras formas de pensamiento de los grandes filósofos, las artes, desde entonces ya se miraba al cielo, ya se tenían conocimientos de la astrología, de la forma de cultivar, de muchas cosas, ¿cierto? Ustedes saben que los griegos y los romanos aportaron muchísimo al resto de la cultura de la humanidad. Entonces Italia fue como el centro cultural en el que se originó este movimiento, y ya después de allí se propagó pues por toda Europa. Esta difusión de las ideas del Renacimiento fue un hecho clave, la imprenta, ¿cierto? La imprenta. Dijimos que en ese entonces, pues la imprenta en 1440, creada pues por un alemán, fue lo que hizo, fue como el elemento de divulgación más grande. Fue lo que hizo que todos tuvieran acceso de forma escrita a las novelas, a los cuentos, se fueron formando las noticias, la forma de divulgación, ¿cierto? Porque antes los textos eran escritos en los monasterios por los monjes, y pues un monje no podía escribir 500 páginas todos los días, ¿cierto? Entonces solamente había como un texto por cada obra, y más que todo eran de la iglesia, y eran gente pues dedicada a eso, y era la única gente que sabía escribir, que era como más culta. Pero cuando llegó la imprenta, entonces se facilitó la impresión de los libros. Entonces esto fue un avance cultural muy grande. Algunos de los géneros literarios más cultivados pues de esta época fue la lírica, la poesía mística, más que todo, bueno, con temática religiosa, con temática pastoril por la forma en como ellos vivían, o sea, en el campo, por las novelas de caballería y la novela pícara. Recuerden que ese día empezamos definiendo qué era pícara, y se dio pues como el auge del teatro y el ensayo. Unas características muy importantes que tenemos que tener en cuenta respecto pues a este movimiento fue la recuperación de la tradición cultural clásica de Grecia y Roma, lo cual fue llamado pues como el renacimiento del humanismo. Allí el hombre ocupa el centro del mundo, ¿cierto? Somos como lo más importante, somos el eje del mundo. Tenemos una visión muy antropocéntrica, muy egoísta, por decirlo así, lo que contrasta pues con la idea de la Edad Media, según la cual Dios era lo más importante, era el centro de todo. Nuestra vida, así fuera miserable, giraba pues alrededor de Él, porque lo que queríamos era alcanzar en la segunda vida, después de la muerte, la gracia de Dios. Entonces la razón pasa a estar por encima de la fe. Ya aquí la fe no es tan importante, ya el espíritu crítico, más racional, más de pensamiento, es mucho más valorado, ¿cierto? Acá ya priman los intereses personales, el egoísmo, el individualismo, que yo esté bien,
yo busco acomodar las cosas para que yo esté bien, ¿cierto? Entonces la filosofía platónica, es decir, del filósofo Platón, es aprovechada por el cristianismo. Ya veremos más adelante, cuando veamos un poco de filosofía, de qué se tratan estos pensamientos de estos grandes filósofos. La revalorización de los modelos clásicos, también de la poesía de Aristóteles. La naturaleza es vista pues como un símbolo de la perfección, no solamente porque venía de Dios, sino porque es la que nos brinda la estabilidad, el entorno. Entonces se volvió un concepto muy humanista. Los temas pues que se trataron en esta literatura, más que todo, obviamente fueron el amor, la belleza del alma, del cuerpo. Ya fue como enfocada a una literatura muy sensual, muy sexual, muy indagando las emociones de los seres humanos, esos instintos básicos, aparte pues de la conveniencia social, todo eso que se va mezclando para formar como la integralidad de la vida. Tenían muy en cuenta la naturaleza, ya lo dijimos, el paisaje, la belleza del cielo, de las estrellas, de la luna. Lo utilizaban mucho para su poesía porque reflejaba pues los sentimientos. Un ejemplo de ello pues era como la poesía bucólica o pastoril, significa pues del campo. Ya veremos también una obra que represente pues ese tipo de historia. Está la mitología clásica. Esta mitología regresa pues a los tiempos de Grecia y Roma, donde todo pues tenía un significado. Se hace referencia dentro de muchas novelas de este tiempo a grandes héroes de ese tiempo, de Grecia, y en algunas de sus obras son nombradas. También las hazañas de caballería, donde se resalta pues el valor, el heroísmo del caballero andante, del que va por el mundo ganando batallas, ayudando a la gente que lo necesita, enamorando doncellas, haciendo cosas buenas por los débiles. Algo acá que hay que resaltar también es la crítica social o la crítica a la iglesia dentro de esas obras, ¿cierto? Hubo en ese tiempo una reforma y una contrarreforma a la iglesia, ya que la iglesia pues fue dividida por un conflicto de intereses. Entonces ya se dividieron como en tres. Entonces se creó la iglesia protestante, porque los intereses fueron divididos. Entonces había agitado pues esto el panorama europeo, que en la Edad Media era pues eran muy unidos y muy católicos. Entonces obras como La Utopía de Tomás Moro cuestionan mucho el poder ejercido por la iglesia en ese tiempo. Recuerden que también se dio la Inquisición, algo que suena mucho en la jerga popular, a pesar de que no conocemos bien ese tema, pero lo utilizamos mucho como una de las grandes movimientos de la iglesia que mató a mujeres pensando que eran brujas, que cuestionó mucho la yerbatería, el uso de las plantas en la medicina, creyendo pues que era un acto de magia o místico o un acto diabólico, ¿cierto? Eso hay que indagarlo más, pero también da dentro de esa crítica social que se ve reflejada en las obras de ese tiempo. Y está pues un marcado sentimiento religioso, ya que la edad anterior es la Edad Media. Entonces la religión y ese sentimiento hacia lo divino, hacia Dios, hacia lo superior, hacia lo más sagrado, pues ocupa todavía el centro de muchas obras de este tiempo, atravesada pues por el amor hacia Dios, ¿cierto? Una cosa era como la crítica a la iglesia, a quienes dirigían la iglesia, y otra cosa era esa relación con Dios, esa espiritualidad, esa creencia en un ser superior, en la creencia de que Él había creado todo lo que nos rodeaba, que la naturaleza tan bella era creada por Él, era algo tan maravilloso. Entonces son muchos sentimientos los que se indagan dentro de la individualidad, dentro de las emociones del ser humano. Por eso decimos que esta época está marcada por el humanismo. También vimos la Celestina. Yo les dejé una parte para que leyeran y respondieran una pregunta. Vamos a indagar más porque esta novela fue de Fernando de Rojas,
una novela muy importante en relación a la crítica social de ese tiempo, ¿cierto? Entonces acá se mostraban pues unos estamentos sociales donde estaba el rey a la cabeza, después estaba el alto clero, estaba la nobleza, cómo el clero se dividía en alto, en medio y en bajo, y así se repartían el poder de acuerdo como a esa jerarquía. También había una alta nobleza, una media nobleza y una baja nobleza, también dependían como de los descendientes, de los cargos que ocuparan. Ya en los niveles pues como más modestos, más pobres por decirlo así, entonces estaban los artesanos, los labradores, la gente pues del pueblo, la gente trabajadora. Estaban los ricos, que eran pues como los comerciantes, los que más acceso tenían al dinero, los bancos. En este momento recuerden que se creció mucho la parte mercantil. En cuanto al capitalismo, se crearon los créditos, el banco, el flujo de dinero. Y abajo, como siempre, pues están los pobres, ¿cierto? Que son los campesinos, los que trabajan la tierra, los jornaleros y los artesanos más pobres. Entonces, todo esto lo podemos ver y aprender en las obras del Renacimiento. Entonces, lo que se encarga Fernando de Rojas es mostrarnos cómo de acuerdo como a ese estatus social se van mostrando unos sentimientos y unos intereses. Acá se da como la expansión de algo que se llama alcahuetería, que empieza a finales del siglo XV, pues que es el uso desmedido del dinero de los que más tenían, viendo que los otros seguían aguantando hambre, esa discusión entre las clases sociales altas y bajas, ¿cierto? Como esa diferencia de estratos. La vida urbana pues empieza a caracterizarse por formas de ocio como la caza, los torneos, la búsqueda amorosa, o sea, los que estaban como en los estratos medios y altos, entonces podían gozar de esa clase de ocio, ¿cierto? De esa clase de actividades. Los criados ya dejan de ser tan fieles como lo eran en la Edad Media, más que todo en la Edad Media lo eran así por temor. Ahora los criados ya defienden sus propios intereses, ya empiezan a buscar cómo lograr salir adelante, cómo lograr tener beneficio de la relación que tienen con su señor, entonces ya no son tan fieles, pasan a engañarles, a ser movidos pues por la envidia que tienen de que ellos puedan disfrutar de ciertas cosas. Allí el pensamiento de la época pues arraiga valores como el bien, como el mal, como la austeridad, y pues ya deja de paso como la avaricia, la maldad. Entonces son todos esos sentimientos que conjugan lo que es el ser humano. Entonces las consecuencias del amor que se ve reflejado pues en esta época y sobre todo en la Celestina, que es la obra que estamos analizando. Entonces acá se da como un amor enfermo, que se da pues como toda la causa de los males, y se muestra que ese sentimiento, así como puede ser muy bonito, puede ser muy malo y puede mover a la gente a hacer cosas como muy locas o como muy malas. Entonces en la época en la que se escribió la obra, pues la iglesia tenía todavía mucho poder y no vieron bien el final de un amor provocado como por magia negra, como por cosas oscuras, como por cosas muy místicas. Así que ordenaron pues cambiar el final, ¿cierto? Siempre la iglesia ha tenido con mucha repercusión y ha tenido ese poder. Se discute si los diálogos, pues de algunos diálogos de la obra, también son una crítica a la iglesia, y también pensaron como en quitarla. Acá se da como una concepción de amor, donde el amor es como el eje central de la obra, ¿cierto? De la Celestina. Entonces el modelo de presentar el amor es muy complejo, muy ambiguo, a veces pues muy contrario a los ideales tradicionales, que eran casarse, tener una familia, tener unos hijos, tener un buen estatus social. Entonces, para la Celestina, que era como la vieja, el amor y el acto sexual son actos intercambiables por dinero o por beneficios. Pasa por alto pues la doctrina religiosa, según la cual pues el acto sexual era solo permitido dentro del matrimonio, y la sexualidad acá ya no es una cosa privada, sino que ya es una cosa
muy amplia, donde la gente en ese humanismo desea explorar sus sentimientos y sus emociones sin contratiempos, sin ligaduras, sin tener que pensar en que van a ser esclavizados o castigados por un Dios por esto. Entonces, al darse todas esas cosas, pues ese renacimiento cambia como la escultura y los valores de las personas de ese tiempo. Vamos a analizar otra obra, vamos a enfocarnos en las novelas de caballería, les voy a dejar otro texto. Muchas gracias.